Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes. Nuevamente decirles que es un tremendo gusto, un privilegio el poder dirigirme a ustedes y el poder estar en contacto a través de este medio, siempre meditando y reflexionando acerca de la palabra de Dios. Hoy es un día domingo, un día especial, el Día del Señor. Importante poder comenzar nuestra semana meditando en su palabra, reflexionando en sus consejos, que siempre son consejos oportunos, que siempre son consejos llenos de mucho amor y sabiduría. Ahora pues, hermanos, vamos a meditar acerca de un tema bien importante. Y es que vamos a meditar acerca de una oración sabia. Una oración sabia. Por supuesto que si vamos a hablar de sabiduría, qué mejor de que podamos abordar el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es el libro de la sabiduría. Y, como les repito, qué mejor poder hacerlo en ese libro en donde nos da consejos prácticos y efectivos para la vida diaria, para nuestra vida diaria. Vamos a meditar y vamos a leer allá en el Proverbio capítulo 30. Proverbio capítulo 30, si usted tiene su Biblia así cerca o en su mano, sería bueno de que me acompañe en la lectura, porque es importante de que usted pueda verificar lo que allí está escrito, lo que el Señor ha revelado en su palabra. De antemano, quiero decirle de que cuando hablamos de una oración, estamos hablando de una comunicación para con nuestro Dios, que está revestida de rogativas y peticiones. Esa es una oración. Y qué mejor oportunidad de nosotros podernos acercar hacia la presencia de nuestro Dios en oración, siempre en oración. Quiero que por favor lea conmigo, como le decía, capítulo 30 del libro de los Proverbios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Esa es la parte del texto que nos va a dar base para la prédica de este momento. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Versículo 7. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vamos a orar. Padre Santo y bueno que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante de que toda espada de doble filo. Permítenos, Señor, en esta oportunidad poder reflexionar en este consejo tuyo, Señor. No sin antes pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados, pues reconocemos, Señor, que hemos fallado y hemos pecado, y que necesitamos, Señor, de tu misericordia para ser perdonados. Derrama, pues, Señor, tu misericordia sobre nosotros y límpianos y perdónanos de todo pecado, Señor. Señor, nosotros, la intención en nuestro corazón en este momento es ser purificados, Señor, a través tuyo, para que seas tú, Señor, el que nos guíe y nos des esa seguridad, Señor, de poder seguir caminando
seguros y confiados en tu perdón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y a pesar de no estar dentro del templo, nosotros tenemos la intención en nuestro corazón de seguir exaltando y glorificando tu santo nombre, aún a la distancia, Señor. Esperando en tu paciencia, Señor. Esperando con mucha fe y confianza, Señor, que llegará el día, Señor, en que tú nos volverás a reunir para que juntos podamos exaltar y glorificar tu santo nombre. Regálanos palabras, Señor. Pon palabras en mi boca, que sean de bendición para mis hermanos, Señor. Y sobre todo, Señor, regálame autoridad para poder predicar la misma. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Hermano, no hay una mayor o más grande bendición en la vida de un ser humano que poder vivir de una manera equilibrada, de una manera plena. Y cuando hablo de plenitud me refiero a que prácticamente las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida están bajo control. Una vida de bendición es una vida equilibrada, una vida balanceada, sin extremos de ninguna clase. Y no hay mayor bendición para un ser humano, y sobre todo para los hijos de Dios, que tener eso, lograr establecer un equilibrio en nuestras vidas, tanto de manera espiritual como de manera material. En lo espiritual y en lo material, una vida equilibrada. Porque ciertamente cuando nosotros estamos dentro de una vida equilibrada, hay sosiego, hay paz, hay solaz, hay buena tranquilidad, sin ansiedad. Y eso siento en mi corazón que es el propósito de cada uno de nosotros. Y ese es nuestro mayor deseo. Porque qué difícil, hermano, estar angustiado por una o determinada cosa, por una y por otra cosa. No hay sosiego, no hay paz en nuestros corazones. Por eso es importante el hecho de poder meditar esta vez en esta palabra. Y note que el texto lo afirma desde el principio, porque dice de que este no es uno de los proverbios del sabio Salomón. La mayoría de los proverbios son de Salomón, pero en este caso este proverbio no es un proverbio de Salomón, sino que habla de palabras de Agur. O sea, este señor Agur se entiende de que en esta colección en este capítulo, que es una colección de los proverbios de él, prácticamente es un sabio estudioso de la sabiduría en tiempos de Salomón. Totalmente desconocido, porque no se vuelve a hablar de él en otros libros de la Biblia. Simple y sencillamente era una persona sabia, una persona que estaba a la sombra de Salomón, porque sabía perfectamente de que Salomón era el hombre más sabio en ese tiempo, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Por supuesto, por la sabiduría que Dios le había dado. Ese era el don que Dios le había dado a Salomón. Pero particularmente este proverbio no es un proverbio de Salomón, sino que de él, de Agur. Y mire qué tan sabio era esta persona que deja ver a lo largo del capítulo 30, cuando usted tenga tiempo, lo lee completamente el capítulo 30 de estos proverbios, y se va a dar cuenta de que hay unos rasgos bien marcados, que lo pueden determinar a este personaje como una persona sabia. Porque si hay rasgos que se pueden notar en la expresión de este texto que él lo hizo, podemos notar tres aspectos. El aspecto de una humildad bien profunda. Una humildad muy profunda. Y fíjese que esa humildad que él manifiesta, si usted puede leer conmigo del versículo del 1 al 4, por eso es importante poder leer el texto y poder establecer con certeza esta característica que le estoy mencionando. Una de las características que desarrolla o que manifiesta y deja ver en su personalidad este señor Agur es que era una persona profundamente humilde. Mire lo que dice el versículo del 1 al 4. Dice palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal.
Mire lo que dice. Ciertamente, él se está hablando a sí mismo. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Mire qué importante en estos primeros 4 versículos cómo él establece y deja ver de que él se considera a sí mismo que aún sabiendo de que era un sabio, no se considera y no se enaltece de esa virtud o de esa capacidad que él tiene, sino que todo lo contrario, demuestra una profunda humildad. Asimismo, podemos observar, como leímos hasta el versículo 9, podemos verificar que en los versículos del 7 al 9, él está manifestando un claro rechazo o que está queriendo apartar de sí mismo la arrogancia. Y también vemos otra característica de que tiene una intención, una mente bien intencionada hacia lo teológico. Hacia lo que es teológico. Cuando hablo de teológico me refiero porque la teología habla del conocimiento de Dios y él busca el conocimiento de Dios. Mira lo que dice el versículo del 5 al 6. Porque si hay algo que él tiene aquí es un profundo sentimiento teológico, porque dice, mire lo que dice del 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Está reconociéndole esa tremenda virtud a Dios. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire qué importante. 3 características bien importantes que él está manifestando en su vida. Humildad, un rechazo a la arrogancia y una mente o una intención hacia lo teológico, hacia el conocimiento de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de que estamos sugiriendo en el tema una oración sabia, no hay cosa más sabia, mi hermano, para un hijo de Dios que buscar un equilibrio en su vida. La parte en donde vamos a centrar esta oración sabia, la vamos a centrar en los versículos del 7 al 9. Para que vea usted de que la petición, la rogativa que este señor Agur está haciéndole a Dios es una petición, una oración bien puntual. Y ojalá esa fuera la intención y esa fuera la oración nuestra, mi hermano, en nuestra vida. Ojalá y esa fuera, porque lo que busca es establecer un equilibrio en la vida. Un balance perfecto en nuestra vida que nos va a garantizar una plenitud de tal manera que no estemos ansiosos ni por una ni por otra cosa. Mire qué importante, porque una oración sabia que él está dirigiendo a Dios es la que vamos a encontrar en los versículos del 7 al 9. Mire lo que dice. Dice, 2 cosas te he demandado. En pocas palabras, 2 cosas te he venido pidiendo, Señor. 2 cosas te he solicitado, 2 cosas te he pedido. Y dice, no me las niegues antes de que muera. O sea, yo quiero verlas. Estas 2 cosas que te quiero pedir, Señor, que te estoy pidiendo y que siempre te he pedido, estas 2 cosas quiero verlas antes de morir. Quiero verlas manifestadas acá, en la tierra de los vivientes, porque yo sé que allá en el cielo, en tu presencia, todo es plenitud, todo es bendición. No hay, como dice la palabra, ya no hay enfermedades, ni dolores, ni tristezas, ni angustia. Todo es paz. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llena todo. La presencia de Dios llena todo. Todo vacío es llenado por la presencia de Dios. Allá en el cielo. Pero por eso dice él, no me las niegues antes que muera, porque yo prácticamente quiero verlas aquí en la tierra de los vivientes. No me niegues hoy en este tiempo ver estas 2 cosas que te estoy pidiendo. ¿Y qué le pide? Mira el versículo 8. Le pide vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y le dice la otra petición, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Por qué? Porque no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ay, mi hermano, si esta fuera nuestra oración a Dios, si esta fuera nuestra sincera búsqueda para nuestra vida, cuántas dificultades, cuántos problemas y cuántos pecados nos evitaríamos en nuestra vida. Cuántas personas por buscar grandezas han tenido que prostituir literalmente su corazón. Y cuando hablo de prostituir es entregar nuestra vida al mejor postor.
Han comprometido su vida, han comprometido todo su ser, incluso la de su descendencia, por favores, por buscar una estabilidad, una nueva situación en su vida. Estilos de vida que de pronto no nos corresponden. Y esto no quiere decir de que no tengamos derecho a aspirar. Por supuesto que sí tenemos derecho a aspirar. Y Dios, por supuesto, como le decía en situaciones pasadas, Dios no está en contra de las riquezas. Para nada. Dios no está en contra de la riqueza, ni que tengamos abundancia. Dios de lo que sí está en contra es de los extremos, de los excesos. Y por eso este sabio nos da un buen consejo a nosotros, que ojalá, y como le repito, esa fuera nuestra oración, buscar un equilibrio, porque no pide grandeza, pero tampoco estar en pobreza, sino prácticamente estar en el punto medio, bien equilibrado, bien balanceado. Y como le repito, ¿cuántas personas por buscar grandezas, una mejor condición, han tenido que prostituir literalmente su corazón? O han tenido que sacrificar cosas que ahora mismo se están lamentando. Han sacrificado su familia incluso por obtener favores y obtener situaciones que a la larga son efímeras, son vanidades. Por eso la palabra allá en la petición que le dice, desde el principio le dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad es lo primero que le pide, que le quite vanidad. ¿Por qué? Porque la vanidad es insensibilidad, hermano. La vanidad es falsa, es falsedad, es inconsciencia, es frágil. La vanidad es algo que pasa. Es como la Biblia lo dice, la vanidad es como la niebla que en la mañana es y de repente se desvanece. O como la flor de la hierba que en la mañana es y en la tarde está muerta. Esa es la vanidad. Cosas que pasan, fácilmente pasan y solo queda el daño. Por eso le digo, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? ¿Cuántas tristezas y dificultades nos estaríamos nosotros evitando si buscáramos plenamente y si esa fuera la intención, buscar un equilibrio en nuestra vida? Ahora bien, el equilibrio nos ayuda a vivir quieta y reposadamente. El Señor se lo dijo en aquella parábola, le dijo, no estéis por nada, estéis ansiosos, ni estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y con acciones de gracias. Mire qué importante, porque va implícito, por nada estéis afanosos. Pero cuando nosotros nos ponemos así ansiosos, desesperados, es porque estamos ansiando algo, y porque estamos, tal vez, sí tenemos lo necesario, pero estamos deseando cosas mayores, y eso nos trae a nosotros dificultades grandes. Ahora bien, hay unas características bien importantes que aquí en esta oración podemos encontrar. Y que esto es prácticamente el tema central de esta sabia oración. Ahora bien, ¿es el equilibrio o el balance en la vida? Pero eso solo lo podemos lograr con las características que se deja ver del personaje que está emitiendo el proverbio. Ese equilibrio o ese balance en nuestra vida solo vamos a poder lograr con humildad, rechazando la arrogancia y con una intención teológica o del conocimiento de Dios. Esto nos va a permitir, hermano, en primer lugar, poner en Dios toda nuestra confianza, que es prácticamente toda nuestra fe. Y esta prácticamente es el principio de la sabiduría. Porque como también lo sugiere y lo dice el proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y mira qué importante, porque también el padre de Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra en ese tiempo, lo había sugerido esto, lo había dejado entrever en los salmos, en el libro de los salmos. Él escribió un salmo maravilloso, y es el Salmo 44, en donde dice bienaventurado, y cuando habla de bienaventurado es alegre, feliz, doblemente bendecido. Eso significa la bienaventuranza. Y dice David en el Salmo 44, dice, bienaventurado el hombre el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y mire cómo pega, cómo va entrelazándose esta palabra con lo que el sabio Agur está pidiendo. Cuando le dice 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Coincide
porque este había sido un aprendiz de sabio, a la sombra de Salomón. ¿Y de dónde venía Salomón? De la experiencia de su padre David. Entonces, concuerda con la enseñanza que David le había dado a Salomón y lo que Salomón le había transmitido a Agur. Y es Agur lo que está pidiendo. Y fácilmente entrelaza con el Salmo. Porque dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Porque la vanidad es mentira. Y también lo dice David en el Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo adudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Qué importante, hermano. Ahora bien, mire el hecho este. Cuando él está haciendo y elevando esta oración a Dios, le dice: dos cosas te he demandado. En primer lugar, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Porque esto es foráneo, pasa. Pero la sinceridad y la verdad de la palabra de Dios permanece, porque dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice también: no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Usted cree que era una coincidencia o una simple manifestación de control o de egoísmo de parte de Dios el hecho de que cuando el pueblo suyo, su pueblo Israel, vagaba en el desierto, cuando fue sacado de la cautividad de Egipto, vagaban por el desierto y Él les proveía la porción de maná que iban a comer del día? Y aquel que recogía doble porción, por si acaso no había al siguiente día, él ya tenía su propia reserva. ¿Cree usted que es casualidad de que este que recogía una doble porción, cuando amanecía, le amanecía podrido? Se le engusanaba. ¿Por qué? Porque entonces estaba dudando de que Dios le proveyera el pan de cada día. Y esto lo sugiere también el Señor Jesucristo cuando le pidieron oración a sus discípulos, un estilo, un modelo de oración. Enséñanos a orar, Señor. Y en la oración que el Señor les sugiere, está claramente cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire qué importante. Y no es coincidencia. Es simple y sencillamente una afirmación de la revelación que Dios les había dado todo el tiempo. Porque esta gente, hermano, cuando desconfiaba de la providencia de Dios, porque prácticamente, hermano, el estar en los extremos o en excesos es desconfiar de Dios o no conocerle a Dios sencillamente. Cuando nosotros dudamos, estamos ansiosos, es por dos cosas: porque no conocemos a Dios o porque dudamos de su providencia. Aquí por eso el sabio Agur dice, y con esa amplia visión teológica que él tiene, él busca el conocimiento de Dios. Porque aquel que conoce quién es Dios sabe que Dios es un Dios providente. Y cuando nosotros conocemos la providencia de Dios, no estamos angustiados. Sabemos que de una o de otra manera el Señor va a dar la provisión que nosotros necesitamos. Por eso que es importante el poder establecer. Y mire qué importante esta oración, porque esta es una oración, como lo sugiere el tema, una oración sabia. No hay mayor sabiduría que esta, hermano. El buscar un equilibrio en nuestras vidas. Y como le repito, no había coincidencia en el hecho de que allá el Señor les daba la provisión diaria de alimento. Y aquel que se la pasaba de listo, aquel que no es que se la llevara de más listo, de más astuto, y se recogía la segunda porción y se le amanecía podrido. No era cuestión de egoísmo de parte de Dios, ni mucho menos de control, sino que el hecho de que el pueblo aprendiera a depender única y exclusivamente de Dios. Ahora bien, dice: no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Porque no sea que me sacie y te niegue. Ay, hermano, ¿cuánto de esto nosotros hemos visto? Una vez que ha sido saciada nuestra petición, nuestra rogativa, el milagro que estábamos pidiéndole a Dios, hermano, y llegó a nuestras manos, y lo primero que hicimos fue apartarnos de la bendita voluntad de nuestro Dios. Una vez que obtuvimos lo que queríamos, lo que pasó fue
es que nos fuimos. Por eso la palabra aquí dice, sabiamente está diciendo, manténme del pan necesario. Como quien dice, manténme a mí siempre cerca, dependiendo 100% de ti, Señor. No sea que saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Cuántas personas, hermano, usted conoce? Y yo he conocido personas, le puedo testificar de eso, que dicen a voz abiertamente, dicen, lo que yo tengo a mí me ha costado. ¿Usted cree que 8 años de universidad son pocos? A mí me ha costado mi profesión. Y hasta se enojan cuando alguien no les reconoce, no les dice licenciado, que no le dice ingeniero, que no le dice doctor. Se molestan porque dice, a mí me ha costado. ¿No le parece similitud en aquellas palabras de aquel gran soberbio a quien Dios abatió hasta lo sumo? Aquel que dijo desde la azotea de su palacio, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido para la gloria de mi nombre? ¿Se acuerda de Nabucodonosor? ¿Se acuerda de Naamán, que llegó pidiendo y solicitando sanidad al profeta Eliseo, con aquellas ínfulas y aquella grandeza de que porque era el general del ejército de Siria, iba a salir el profeta inmediatamente a atenderlo y tendérsele a los pies y quizás a rendirle pleitesía? Y se molestó cuando él sabía de que él estaba acostumbrado a que le rindieran pleitesía, quizás hasta que le besaran los pies, por ser el general del ejército de Siria. Estaba acostumbrado a la pleitesía. Y al ver la displicencia, que en otras palabras es la autoridad que Dios da a los siervos, verdaderos siervos de Dios, él no salió a besarle los pies como, perdóneme que se lo diga, como hay pastores, siervos del Señor, que le tienen que besar los pies a los grandes ricos, o que andan tras los favores de ellos para que les ayuden a seguir construyendo su iglesia, a levantar su imperio. Hermano, esa arrogancia y esa altivez que mostró, Naamán. ¿Cuánto de eso? Porque cuando ya tenemos muchas veces las cosas que queremos, nos enaltecemos. Y aquí claramente lo dice, no me dé riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Como le decía, podemos negar a Dios en dos sentidos, por desconocimiento de Dios o porque no estamos confiando plenamente en su providencia. Y nos apartamos cuando nos vemos satisfecha nuestra situación. Y decimos, aunque no lo decimos abiertamente, pero con nuestras actitudes lo demostramos. Y decimos prácticamente, ¿quién es Jehová? Si a mí esto que tengo a mí me cuesta. Yo trabajo de sol a sol. Y mire que trabajo que ni duermo por trabajar. Pero esto que tengo a mí me cuesta. Ay, hermano. Y hoy justamente en esta situación que estamos pasando, hasta los hombres más poderosos del mundo han declarado y han dicho, llorando, yo he visto a un líder político poderoso de Europa, en un video dijo, llorando, hemos perdido la batalla contra esta pandemia. Aquí solo Dios con nosotros, reconociendo el poder de Dios. Pero ¿por qué tener que llegar a esa condición? ¿Por qué tener que llegar a esa situación? Cuando lo importante y lo más necesario que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida es un equilibrio, un balance en nuestra vida. Ni riquezas, ni pobreza. Porque aquí dice después, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Blasfemar, hermano, es que la opinión de los demás hable mal de nuestro Dios o de alguno de sus representantes. Eso es blasfemar, hablar mal de Dios. Y nosotros muchas veces con nuestras actitudes y nuestras actividades o nuestros hechos vergonzosos, hacemos que las personas blasfemen el nombre de nuestro Dios. Pero nosotros somos los que hacemos tropezar ese testimonio con nuestras actitudes vergonzosas, porque aquí la palabra lo dice claramente. O que siendo pobre hurte, o sea, robar. Robar es un acto vergonzoso, hermano. Para un hijo de Dios es vergonzoso eso.
Y no solamente el hecho de que vaya y le ponga o vaya y le robe a alguien sin que se dé cuenta o que lo obligue a que le dé tal o cual cosa. No, no es ese tipo de robo. Nosotros muchas veces robamos cuando le estamos robando bendiciones a los demás. Cuando nosotros de pronto por satisfacer, digamos, ganar, tener mayores ganancias, vendemos, si es que acaso que tenemos algún negocio, vendemos 14 onzas por 1 libra. Cuando somos deshonestos, estamos robando. Y dice, o que siendo pobre, hurte, robe y blasfeme el nombre de Dios. O sea, permita que los demás hablen mal. Y la gente dice, y este no es un gran cristiano que dice que es, pues. Y entonces, ¿qué le enseñan en la iglesia? Y entonces el evangelio, ya ves, dice la gente, yo por eso no confío en ninguno de estos cristianos. Yo por eso mejor me quedo donde estoy, porque para ser como ese cristiano que dice que es, mejor no soy nada. ¿Cuántas personas hablan de esa manera? Y eso es que están blasfemando el nombre de Dios. ¿Pero por qué lo blasfeman? Porque nosotros estamos dando lugar a eso con nuestros actos vergonzosos, con nuestras actitudes vergonzosas. Ahora bien, pero cuando nosotros, hermano, cuando nosotros estamos prácticamente conformes, estamos estableciendo un balance en nuestra vida y nuestra vida la equilibramos de tal manera de que tengamos lo necesario. Por supuesto que tenemos que trabajar por lo necesario. Por supuesto que tenemos que esforzarnos para tener lo necesario. Pero eso sí, que el hecho de que nosotros lo podamos hacer es el hecho de que siempre tenemos que darle gracias a Dios. La gratitud para con nuestro Dios todo el tiempo, hermano. Ahora, cuando hemos visto todo esto, creo de que de alguna manera le podemos encontrar más sentido a la oración sabia. Ojalá, como le dije hace un momento, como le dije al principio, esta fuera nuestra oración para con el Señor todo el tiempo. No tenga temor de decirle al Señor, Señor, solo sosténme de lo necesario. Que yo pueda cubrir mis necesidades más básicas, Señor. Que yo pueda salir con esto y con lo otro, que es lo básico que yo necesito. Yo no necesito más que esto. Necesito solamente el pan diario, el pan necesario. Que me ayudes a salir con mis necesidades básicas. No tenga temor de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces cuando nosotros somos fieles a Dios y somos conformes y somos agradecidos con lo que tenemos, créame mi hermano, que va a despertar un interés en el corazón de Dios para irle dando cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos demostrando y estamos mostrando a nosotros un buen testimonio. Fuera de nosotros la falsedad, tanto de palabra como de hecho o de obra. Fuera de nosotros toda mentira. Dejemos de andar mintiendo en una o de otra manera. Mintiendo en la pesa que vendemos, mintiendo en el vuelto que nos damos, mintiendo. Hay muchas maneras de mentir. Fuera de nosotros la mentira. Ahora bien, pidámosle al Señor que establezca en nuestra vida material un balance entre la prosperidad y la calamidad, de tal manera de que no llegue ni a riqueza, tampoco a pobreza. Porque eso promueve, hasta cierto punto, la arrogancia. El rico, porque la arrogancia no es otra cosa más que soberbia. Y la soberbia es orgullo. Y el que está en demasiada riqueza es un soberbio, orgulloso. Pero también el que está en extrema pobreza también es un soberbio. Es un orgulloso, porque de que los hay, hermano. Hay personas bien pobres y necesitadas, pero orgullosos totalmente. No se dejan ayudar. Yo le puedo decir porque en el ministerio de evangelismo, cuando uno va y llega a esos lugares donde personas totalmente necesitadas, que están prácticamente acostados en hamacas de 3 pitas, porque todo lo demás ya se rompió. Y sin embargo, cuando usted les menciona y usted le propone que reciba a Cristo en su corazón, y bueno, son gente que asienta y aprueba lo que usted le está diciendo, porque de alguna manera hay sensibilidad en su corazón.
lo aprueba, pero cuando usted viene y le dice, ¿le gustaría a usted recibir a Cristo en su corazón para recibirlo como Señor y Salvador de su vida, declararlo Señor de su vida, reconocer su señoría en su vida, entregarle su corazón a Él? No, dicen. No. ¿Y quién lo saca de ahí, hermano? Mire, le invitamos a que vaya a la iglesia. No, dicen, no. Orgullosos y necesitados. Por eso es que le digo que la riqueza, como la pobreza, promueven la arrogancia. Porque la arrogancia es soberbia. Y la soberbia es orgullo. Y el orgullo, hermano, es lo que muchas veces hay en nuestros corazones. El orgullo que yo siento porque dice, a mí me cuesta todo esto. Y yo soy el que me he procurado todo esto en mi vida. A mí me cuesta. O también el pobre, hermano, que se vuelve necio en su pobreza. Por eso que es importante el hecho de poder meditar en esto, hermano. Porque esto prácticamente es una oración sabia. Porque no hay mayor sabiduría que esa. No hay una mayor bendición en la vida de cualquier persona, común y corriente, como también en los hijos de Dios con mayor veras. No hay mayor bendición que una vida equilibrada, una vida balanceada, tanto en la parte espiritual, como le dije al principio, como en la parte material. Esa sea, hermano, nuestra oración delante de Dios todo el tiempo. Porque cuando nosotros estemos en esta situación, estamos demostrando sensibilidad en nuestro corazón. Como las características que menciona o las que deja ver de su personalidad este sabio Agur. Porque estaba demostrando una profunda humildad. Porque solamente una persona humilde, una persona que ha reconocido ser humilde y ser mansa, hermano, puede pedir esto. Pedir no me dé riquezas ni me des pobrezas. Pero nosotros lo que pedimos es riqueza, prosperidad. Eso es lo que pedimos. Y nos sentimos bien cuando nos predican de la prosperidad. Cuando nos predican de la abundancia. Y nos predican un evangelio que ¿cómo se llama? Nos está sacando de toda prueba. No, si es que en Cristo somos más que vencedores y que soy más que victorioso. Y sí es cierto. Pero todas estas cosas, tanto la victoria como la fortaleza, solamente se logran en medio de la dificultad. Pablo lo deja bien claro cuando le dice al Señor de que quite esa afrenta que tiene en su vida, en su carne, en ese momento, ese aguijón en su carne. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué mayor confianza que nosotros podemos demostrar y humildad delante de Dios, quitando de nosotros toda arrogancia también, que pedirle al Señor un balance en nuestra vida? Con una intención teológica en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma. Con una intención teológica, y cuando me estoy refiriendo a una intención teológica, nuevamente le digo, es con el conocimiento de Dios, o sea, tratando y procurando de ir conociendo cada vez más a Dios. Hermano, creo de que es importante, porque meditar en esto de que la oración tiene que ser una oración con mucha sabiduría, es precisamente esto. Colocarnos en estos aspectos que hemos estudiado el día de hoy. Yo esperaría de que esta meditación que hemos tenido en esta oportunidad sea una meditación que le promueva, que le exhorte a cambiar quizás nuestro estilo de oración, a cambiar la manera como nosotros nos acercamos delante de Dios. Porque si lo hacemos con esta intención que Dios nos ha permitido ver en esta meditación, en esta reflexión, créame, mi hermano, que agrada ante los ojos de Dios y mueve la mano de Dios. Hermano, yo le invito a que medite en esta prédica que hemos tenido el día de hoy, para que en lo sucesivo, para que de aquí en adelante busque la bendición. Y como cuando le digo que busque la bendición es porque no hay una bendición más grande que procurar una vida equilibrada, una vida balanceada en lo material y en lo espiritual.
porque eso es lo que Dios quiere. A Dios le ofenden los extremos. Como le dije hace un momento, Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra de la idolatría en la riqueza. Porque cuando uno procura la riqueza, no le importa lo que se encuentra en su camino. Y eso promueve el egocentrismo en la persona. Y más aún, la egolatría. Porque no es lo mismo el egoísmo que la egolatría. El egoísmo es cuando solo para mí busco las cosas. Y no me importa el beneficio, ni me importa la necesidad de los demás. Eso es un egocentrismo. Yo, solo yo y yo y yo soy el que prevalezco. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese es egocentrismo. Pero ¿qué es la egolatría? La egolatría es ascendente. Cuando ya pasa del egoísmo, pasa a la egolatría en donde yo soy mi propio Dios. Cuando yo me considero un Dios y yo mismo me idolatro, eso es egolatría. Entonces Dios está en contra de los excesos. Dios busca en la persona el equilibrio. Y aquí la palabra en esta oración, y como les repito, le invito a que usted lea completamente todo el texto, todo el capítulo 30, para que se pueda dar cuenta cómo es el hecho de buscar a Dios con una intención, con una oración sabia. Ahora, para terminar, solo quiero leerles la porción de la palabra que tiene que ver con el tema, una oración sabia, para que usted vea, ahora que hemos meditado y hemos reflexionado en todo lo que hemos hablado, para que usted pueda entender lo que la palabra está diciendo en estos versículos. Textualmente dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Hermano, con todo mi corazón, espero que esta meditación de la palabra de Dios haya sido de bendición para usted. Nuevamente, deseo de todo corazón que Dios bendiga su vida, que Dios nos guarde y nos proteja, que nos cubra con su sangre preciosa y poderosa y nos libre de toda enfermedad. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea el que gobierne en el seno de vuestros hogares. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor nos bendiga a todos.